Muy buenas tardes a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a estos diálogos en la UNICAL, que en esta ocasión tenemos una invitación muy especial, don Manuel Ortuño, director de Trama Editorial y un gran conocedor del mundo del libro. De tal manera que pues nos va a dar mucho gusto poder platicar con él. Manuel Ortuño es editor, director de Trama Editorial y de la revista Texturas sobre el libro y la edición, sus hechos y algunas ideas. En la actualidad es presidente de la Asociación de Revistas Culturales en España, ARCE. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación desde esta España atravesada por una ola de calor inaudita. Pero Pues bueno, lo haremos lo mejor posible. desde luego que sí, muchas gracias, bienvenido. Pues a propósito del libro, los fundamentos del libro y la edición, hay una referencia que me gustaría platicarles. Nunca en la historia ha existido un momento más importante para la creación y la transmisión de conocimiento. Por un lado, las tecnologías de la comunicación posibilitan transformaciones antes imaginables, que el mundo del libro y la edición aprovechan para hacer lo que mejor saben, situarse a la cabeza de las innovaciones. Por otro lado, jamás ha habido una proliferación equiparable de estudios y análisis sobre la edición y el libro en todas sus formas, lo que nos permite reflexionar sobre el modo en que se produce esta revolución para lo que no existen precedentes. Este es un resumen sobre el libro, los fundamentos del libro y la edición de reciente publicación en el año 2021 por Angus Phillips y Michael Bashkar. De tal forma que pues nos alegra mucho tener como introducción esta parte de la referencia que les he comentado, porque nuestro invitado del día de hoy, eh, como ya les comenté, nos va a platicar sobre la edición de libros profesionales sobre el libro. Parecería un tema, un título un poco repetitivo, pero no es así, porque así como hay editores de literatura en general, de literatura de libros para niños, en fin, sobre diferentes géneros literarios, tenemos también aquí presente a un editor que se dedica a la edición de libros profesionales sobre el libro, concretamente, que es la editorial Trama Editorial. Así es que, don Manuel, bienvenido, muy buenas tardes nuevamente. Me alegra mucho estar esta tarde contigo, esta noche en España. Y pues me gustaría empezar esta conversación, Manuel, que nos platiques cuál es el camino que has recorrido como editor y en este mundo del libro, cuál es la experiencia que se ha generado a través de estos tiempos. Muchas gracias, Arturo. Ya sabes, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, que no me suele gustar hablar de mí. Yo siempre he pensado, y lo digo con absoluta convicción, que los protagonistas de todo esto siempre son los libros y sus autores, y que en definitiva los editores hablamos a través de nuestro catálogo, a través de otros, esos creadores a quienes publicamos, y que en definitiva lo que hacemos es trabajar para los demás. Pero bueno, yo empecé en el mundo de la edición hace ya muchísimos años. Tuve la suerte y la fortuna de trabajar en otros proyectos editoriales hasta que a finales de los años 90 surgió la posibilidad de montar nuestro propio sello editorial Trama, al que me he dedicado pues, prácticamente en exclusiva estos últimos años. Disfrutando mucho y disfrutando mucho además con lo que comentabas antes, que es esta colección de libros sobre libros y que es la revista Texturas también sobre esto que hemos venido a llamar el universo del libro y la edición, ¿no? Que siempre me ha parecido que había un espacio interesante de reflexión, de análisis, de debate, de intercambio muy interesante en lo que es nuestro sector del libro. Y bueno, pues afortunadamente hemos podido sacar adelante una colección de libros y una revista, a nuestro modo de ver, pues interesante, o que por lo menos nos divierte mucho hacer, editar y publicar. Oye, pues parte de lo que vamos a conversar sobre dos de tus principales colecciones, me gustaría que nos platicaras un poco sobre el contexto de editorial de Trama. ¿Por qué se crea Trama? ¿Cuál es la necesidad que visualizan ustedes como empresa o en su momento tú como editor o como fundador? ¿Qué es lo que a ti te parece que fue importante para decidir una editorial especializada sobre el mundo del libro
y sus diferentes vivencias a través de memorias, de relatos y de ensayos. Me parece muy interesante y me gustaría que nos platicaras un poco por ahí sobre eso. Bueno, yo como dicen los impresores, el bicho de la tinta impresa lo he llevado siempre encima mío. Mi padre se dedicó también muchos años en México al sector editorial. Trabajó en la editorial UTEA, luego montó una distribuidora de libro español en México a finales de los años 60 y luego en los 70 él inició el proyecto de instalar la editorial Santillana, cuando era una editorial dedicada exclusivamente al libro educativo, no de texto, pero sí de refuerzo educativo, con lo cual me viene casi de familia el gusto por la tinta, por las imprentas, aunque ya sea un poco anticuado hablar casi en estos términos. Y, bueno, y siempre quise poner en marcha un proyecto editorial, afortunadamente con un grupo de amigos que nos apoyamos mutuamente, con la intención de poder intervenir en el ámbito de la cultura, de poder intervenir con colecciones, con propuestas editoriales, casi como un aspecto de nuestra militancia social y cívica, ¿no? Y a partir de ahí empezamos poco a poco, como te decía antes, a finales de los años 90, y bueno, pues hemos llegado hasta aquí. La editorial es una editorial pequeña, es una editorial modesta, pero que hemos tenido la suerte de poder concitar alrededor nuestro a mucha gente, a muchos amigos, a muchos colaboradores, a grandes profesionales que han querido ser partícipe también de un proyecto modesto, pero bueno, que tiene su interés y esperamos que cada vez tenga una mayor importancia. Pues es muy afortunada la actividad que ustedes han realizado y que ahora demuestran que han llegado a perfeccionar el conocimiento sobre el mundo del libro, porque principalmente ahora que se ha llegado a pensar en la desaparición del libro impreso, eh, Trama Editorial aparece como, como una, mm, como una forma de poder sobrevivir a través de los diferentes ensayos, maneras de ver y conceptos sobre el futuro inmediato y el futuro muy futuro. En este caso, yo creo que tú tendrás claro que el mundo de hoy, en nuestro medio editorial, no está supeditado solamente al mundo del libro digital, aunque ya vemos que es un medio para también llegar al conocimiento. Pero en ese cuidado que ustedes han puesto en la edición de libros impresos, que yo he visto que hay un cuidado editorial de verdad muy profesional, que hay unas traducciones muy bien realizadas y que cuidan mucho el aspecto de los derechos de autor. En ese sentido, ¿qué nos puede decir el director editorial de Trama Editorial sobre cuál podría ser ese enfoque que la editorial ha puesto para poder permanecer después de todos estos años como un elemento necesario para la formación? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, precisamente hablando, cuando empezamos nosotros con la colección tipos móviles de libros sobre libros, yo recuerdo que Jorge Herralde, el director de Anagrama, me llamó y me dijo, dice, Manuel, los libros de editores o sobre la edición interesan muchísimo a poquísimas personas. Te vas a hundir en menos de lo que te des cuenta. Bueno, afortunadamente han pasado ya 12, 14, 15 años desde aquella premonición del querido amigo Jorge Herralde. No es así. Yo creo que, dándole vueltas antes de entrar a conversar contigo, yo creo que hemos seguido desde la editorial una evolución bastante consecuente, que es la siguiente y te la cuento muy rápidamente. Hace ya unos años, un grupo de amigos del mundo del libro, donde hay muchos que tú conoces, por ejemplo, Manuel Gil, Joaquín Rodríguez, y algunos más, es decir, gente del mundo de la edición, de la librería, de la consultoría editorial, decidimos montar una especie de tertulia donde nos reuníamos una vez al mes para hablar de las cosas del libro. Contarnos, intercambiar ideas, intercambiar información, preocuparnos por el entorno del sector editorial. Claro, la consecuencia de esa tertulia, que duró 2 o 3 años, que incluso la proseguíamos en viajes donde coincidíamos,
derivó en una revista, en este caso en la revista Texturas, haciendo buena una máxima de Gabriel Said, precisamente, que decía, escribió alguna vez: una revista cultural, una revista de pensamiento y cultura, no es más que la lógica consecuencia de una tertulia. Por lo tanto, organizar y articular una especie de balcón sobre el mundo, sobre lo que pasa a nuestro alrededor, para poder emitir nuestras ideas, poder discutir, poder debatir, poder reflexionar. Y así se montó la revista Texturas. Lógicamente, a los 2 años empezamos a ver que había una cantidad de material muy importante por ahí disperso, sin ordenar, sin articular, y fue cuando tomamos la decisión en Trama de montar esta colección de libros. Con lo cual, todo ha sido un proceso muy consecuente, de primero la tertulia ya no nos pareció suficiente y decidimos montar la revista para poder tener, pues, mayor difusión, llegar a otros ámbitos, a otros colegas, y a partir de la revista, al poco tiempo, se vio necesaria intentar ordenar muchos materiales, solicitar o encargar otros y montar esta colección de libros. Una colección de libros sobre libros que yo recuerdo que la comenté con nuestro común amigo Tomás Granados, que él ya había empezado con su experiencia en el Fondo de Cultura Económica. Yo recuerdo que en una feria de Guadalajara hace muchísimos años le conté nuestro proyecto y le dije: mira, vamos a hacer proyectos complementarios, no vamos a competir, salvo por algún que otro libro, pero bueno, con la maquinaria del Fondo de Cultura Económica es muy difícil competir. Y recuerdo algún libro que nos interesó a nosotros y que le interesó, por supuesto, a Tomás con muy buen ojo, pues al final el Fondo de Cultura pudo adquirir aquellos derechos. Pero lo que me interesaba recalcar, Arturo, era cómo de la tertulia se pasa a una revista, de la revista se pasa a una colección de libros, ¿sí? Sí, muy interesante. ¿Por qué se le puso el nombre a la colección Tipos Móviles? A mí ¿Qué siempre me ha gustado. referencia puedes hacernos al respecto? Hombre, cualquiera dirá que era lo más fácil, a una colección de libros sobre libros, de historias, memorias y recuerdos de editores y de ensayo crítico sobre el universo del libro, ponerle tipos móviles. En realidad, el nombre no viene por los tipos móviles, ni por la imprenta, ni por Gutenberg, ni por nada de eso. Siempre nos ha gustado trabajar en equipo en la editorial. Como te decía antes, que además de los que estamos directamente en el día a día, hay mucha gente que pulula alrededor. Y cuando nos sentamos un grupo de amigos y de conocidos a decir, bueno, pues vamos a sacar este proyecto de colección, surgió lo de tipos móviles, pero decir, bueno, pues somos un conjunto de tipos y de tipas, y encima nos movemos mucho, nunca estamos quietos, no dejamos de ir de un lado para otro, ponle tipos móviles, habrá quien piense que es una referencia a los tipos de imprenta, pero en realidad nosotros sabemos que es que somos un conjunto de tipos y tipas que no paramos de ingeniar, proponer y montar proyectos. Fíjate que yo, el primer libro que leí fue La travesía del libro, Memorias, de Jean-Jacques Pavert. Y de ahí me enamoré sobre la manera como ustedes estaban planteándose la edición de libros sobre estos temas. Y luego, bueno, pues me tocó también ver el libro del paradigma digital y sostenible del libro, que marcó un hito en la nueva visión sobre el libro en el mundo. Y bueno, empecé yo a ver que estaban muy preocupados en crear obras de ensayo sobre temas específicos. Uno de los otros libros que leí con mucha dedicación fue el de la memoria de la librería de Carlos Pascual, que es un referente institucional para el mundo de las librerías en España y en el mundo, yo creo que ya en todo el mundo de habla hispana. La traición de los editores, por ejemplo. Entonces, si tú no tienes inconveniente, ¿por qué no nos platicas un poco sobre esa colección, sobre sus autores, sobre sus títulos y por qué llegaron a ello? Sí. Bueno, lo primero que quiero apuntar es que efectivamente tienes razón. En la editorial somos enfermizamente puntillosos con la edición de los libros, tanto en papel como en digital, pero por hablar de los de papel. Nos parece que supone un respeto hacia el lector
hacer un libro físico que esté bien editado, bien impreso, por supuesto, bien traducido, y que uno quiera realmente llevarse a su casa y conservarlo. Entonces eso sí que me alegra que te hayas dado cuenta, porque es algo que incluso de una manera enfermiza a mí me preocupa mucho. Cuando nos planteamos la colección, decidimos que la colección debía de tener sobre todo dos grandes ejes. Por un lado, publicar memorias, historias, recuerdos, experiencias de los grandes editores de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque nos parece imprescindible que esa sabiduría gremial vaya pasando de unas generaciones a otras, de unos países a otros, ¿no? Por lo tanto, ahí apareció las memorias de Jean-Jacques Pauvert, han aparecido las memorias de Carlos Pascual y muchas más, de Einaudi, de Giulio Einaudi, el editor italiano, etcétera, etcétera. Eso nos parecía imprescindible. Y nos parecía también muy importante, dentro de esa colección de libros, poder publicar ensayos críticos sobre nuestro sector. El sector editorial, el sector librero, incluso también desde el punto de vista de la lectura y de los lectores. Nos parecía importante que esos libros, esos ensayos críticos, nos permitieran estar reformulándonos continuamente las preguntas, ¿no? Los interrogantes de este sector, y poder sacar alguna conclusión o alguna respuesta clara. Esos fueron los dos grandes, y siguen siendo los dos grandes ejes que nos interesan en esa colección. Habría un tercero, pero que es en el que no hemos entrado, al menos todavía, porque, entre otras cosas, hay otros proyectos editoriales, no ya solo en España, sino también, por ejemplo, en México, que han hecho mucho hincapié en ello, que es el apartado de la formación profesional. Manuales de formación profesional para editores, para libreros, etcétera, etcétera. Ahí no hemos querido entrar, creemos que hay otros colegas editores que lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien, y nos hemos dedicado a hacer hincapié en esas dos vertientes: la historia, la comunicación, las historias de esos grandes editores que han sido referentes ineludibles para todos nosotros, y luego el ensayo crítico, el ensayo de análisis, de reflexión, de debate. Y sobre todo el fondo del pensamiento que lleva a los actores principales de esta etapa contemporánea del libro en definir la manera de hacer las cosas, porque cuando leemos una memoria de un gran editor que no solamente ha hecho ese trabajo por su dedicación profesional, sino por su vocación y por su ideología y por sus mismos ideales, que es precisamente cuando uno lee sus memorias. Y eso nos lleva también a preguntarte, esta colección de trama y texturas que conocemos, que ha sido una colección de publicaciones que diríamos periódicas, pero no sé si tienen una periodicidad determinada o solamente es el formato de la revista, porque hay algunas revistas en México de excelente calidad y que no se consideran necesariamente revistas, publicaciones periódicas, como es el caso de Artes de México, que es una publicación de gran belleza artística, con una gran dirección editorial de Alberto Ruiz Sánchez y con un gran éxito en el mundo del arte y de la divulgación artística. Entonces, pero ellos no se consideran una revista, se consideran un libro revista, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué nos puedes platicar y también decirnos un poco sobre los autores y los contenidos de cada una de estas revistas? Bueno, nosotros hemos tenido la revista acaba de cumplir 15 años de publicación ininterrumpida, ¿no? Empezamos con ella a raíz de aquella famosa tertulia en el año 2006. Afortunadamente hemos podido mantener una regularidad y una periodicidad. Nosotros sacamos 3 números de la revista al año, y hasta ahora hemos conseguido cumplir escrupulosamente esa periodicidad. Estamos hablando de una revista que tiene un promedio de 140 a 150 páginas, es decir, que es de ensayos, que no es una revista ligera, es una revista que requiere un cierto esfuerzo
leerla e interactuar con ella. Y en la revista nos planteamos varias cosas. Primero, debía ser una revista dirigida al mundo de la edición en español, con independencia de que se edite en España o se pueda publicar en otros países, debía de ser una publicación que abarcase ese universo de la edición en español. Y por lo tanto, en el consejo editorial de la revista tendría que haber presencia no solo de colegas investigadores y estudiosos españoles, sino también y sobre todo de distintos países de América Latina. Y, por ejemplo, pues me viene ahora a la cabeza, en el comité editorial está Tomás Granados, está Margarita Valencia de Colombia, está Alejandro Katz de Argentina, que es gente que interactúa con la revista, que nos propone temas, líneas, incluso contenidos concretos, ¿no? Y en tercer lugar, nos interesaba mucho poder trasladar al español, traducir al español, reflexiones y trabajos interesantísimos que están en otras lenguas y que a veces, por falta de tiempo, por falta de conocimiento, por falta de oportunidad, se nos pasan. Entonces, bueno, es decir, bueno, hay una parte también de la revista que lo que estamos haciendo es traducir trabajos muy importantes a juicio del Consejo Editorial de Texturas, traducirlos al español. Nos interesa, además, que la revista circule lo más posible entre nuestros países. Ahí hemos hecho un esfuerzo también de hacer una edición digital de la revista. Es quizás más fácil, como dice nuestro amigo Manuel Gil, que se transporten los bytes y los gigas a que se transporte el papel. Hemos hecho también la revista en edición digital de tal manera que pueda circular mucho más fácil, rápida y sobre todo barata por otros entornos y por otros países. ¿Y sí han logrado una mayor circulación en el aspecto digital? Sí, sí se nota, sobre todo fuera de España. En España yo creo que la gente sigue siendo muy fetichista con el papel. Y una revista como esta, lo que sí me encuentro es gente que de repente llama a la editorial pidiendo números atrasados para completar la colección. Una colección que ya ocupa casi 1 metro de librero. Pero bueno, hay un cierto fetichismo con el papel que me parece maravilloso y estoy encantado. También tenemos la experiencia de quien está suscrito, por ejemplo, a la revista en papel y en digital, con lo cual va alternando esa lectura. Pero es evidente que la edición digital de la revista tiene mayores posibilidades de circular y de difundirse, al menos fuera de España, sin ningún problema. Aprovecho además esta oportunidad que me das para decirte que hace unos días hemos llegado a un acuerdo con un colega editor muy querido por nosotros, que es Alejandro Zenker, con el cual hemos llegado a un acuerdo para hacer una impresión de la revista Texturas en México, que va a permitir varias cosas. Primero, que esté en papel en México, para quien le pueda interesar, que esté rápida y fácilmente accesible, es decir, que a los pocos días de salir un número nuevo en España ya se pueda encontrar en México. Y en tercer lugar, y para nosotros también muy importante, que salga a un precio asequible y sensato para el lector y el interesado. Yo sé que en México hay una red de posgrados y de másteres de edición, con muchos chicos jóvenes formándose en el mundo del libro y la edición, y creo que para ellos la revista puede ser un buen material de trabajo, de estudio, de análisis, pero eso nos obliga a hacer un esfuerzo muy importante para que la revista sea asequible también a esos chicos. Sí, desde luego. Cuando tú hablabas del fetichismo del libro en papel, también me daba la idea de que hay un público joven que está teniendo otras lecturas diferentes y que el hecho de compartir una revista periódica como Trama y Texturas facilita el acceso a la lectura y el precio, porque también es cierto que los libros cuando recorren a través de un buque que atraviesa el mar de España a México,
pues su precio se incrementa sustancialmente por los mismos gastos de traslado y que muchas veces imposibilita que esos libros o revistas o publicaciones periódicas puedan llegar a las manos del posible lector. Esta noticia que tú me das de que va ya a participar en la comercialización solar, servicios editoriales, a través seguramente de su empresa editorial, pues me parece una excelente noticia porque eso facilita, además del trabajo que conocemos que hace Alejandro y su hija como empresa editorial y ahora distribuidora de libros en tirajes pequeños, pero también puestos a la mano de los posibles lectores a través de librerías, que eso era algo que se estaba dificultando mucho por el precio. Y luego también porque las librerías pues van más bien interesadas en estar promoviendo libros que tienen una demanda significativa. Pero ahora con este sistema que se está planteando a través de la producción editorial bajo demanda, pues ya es diferente. Quiere decir que la librería no va a invertir, no va a tener que tener un inventario ahí guardado por tiempo a veces innecesario, y ayudará a que esto llegue directamente y de manera sencilla a las manos del posible lector. Y a propósito de esta idea, en México Alejandro hizo una colección que se llama Quehacer Editorial, que también ha sido una colección muy bien aceptada. Tomás inició a través de Libraria la coedición con Fondo de Cultura Económica, y esperemos que en Grano de Sal lo siga continuando, si es que todavía por ahí puede seguir la producción de libros excelentes como los que han hecho. Pero, ¿cómo podríamos contextualizar Trama Editorial ante ese mundo de editoriales que en México están presentes? Y aunque algunas no, en algunos títulos no tan presentes por problemas de producción editorial que no están al alcance del mercado. Pero tú, ¿cómo podrías platicarnos ese trabajo editorial que lleva muchos años ya en tus manos, con referencia a estas dos colecciones que se han estado haciendo en México y que seguramente también llegan a las manos de quienes les interesa el tema? Hombre, mira, yo me das pie a hacer una reflexión en la que llevo metido y dándole vueltas muchísimo tiempo, aunque he de reconocer que también pegándome contra una pared. Yo creo que en este subsector del que estamos hablando, de libros profesionales, de libros sobre la bibliosfera, que llaman ahora algunos, intentando poner otro nombre de moda, se están haciendo cosas muy importantes en España y fuera de España. En México, quienes tú ya has citado, la gente de Solar, Quehacer, los proyectos de Tomás, pero en Colombia hay gente muy interesante, sobre todo en la Universidad de los Andes. En Argentina hay gente que está haciendo cosas interesantísimas en la Universidad de La Plata. En España, la editorial TREA, de alguna manera la editorial Génesis. ¿Qué reflexión es la que me suscita todo esto? Tenemos un problema para que los libros viajen. Problemas físicos, problemas de precio. ¿Qué sentido tiene que una editorial como Trama compre derechos para todo el mundo en español si al final solo van a llegar unos poquitos de ejemplares a México a un precio absolutamente prohibitivo y que por lo tanto no se van a encontrar casi en ningún sitio? Lo mismo pasaría con editoriales mexicanas intentando llegar al mercado español. Tú no puedes llegar al mercado español con 50, 100 ejemplares. No tiene el más mínimo sentido. De tal manera que llevo ya 2 o 3 años proponiendo a colegas y amigos editores, por ejemplo en México, es decir, hagamos coediciones, compartamos gastos, hagamos que realmente un libro que puede ser importante, como el que citabas antes, el de Michael Bhaskar y Angus Phillips, Los fundamentos del libro y la edición, ¿por qué ese libro no se puede coeditar por una editorial española, una editorial mexicana y una editorial argentina? Compartiendo gastos, compartiendo parte del trabajo, compartiendo, por ejemplo, lo que tú citabas, los costes de la traducción, que el libro pueda salir en los 3 países al mismo tiempo, que salga adecuado su precio y sus características a cada una de nuestras
de nuestras sociedades y nuestros entornos, y yo creo que esa es la vía y ese es el camino por el que deberíamos de transitar. ¿Qué me estoy encontrando desde hace 3 años que no hago más que lanzar propuestas de este tipo? Que mis colegas me dicen que no, y mis amigos me dicen que no. Es decir, todo mundo quiere tener su libro en su catálogo y quiere exportar fuera del país. Me he encontrado con buenos amigos mexicanos que me dicen: no coedito contigo porque quiero distribuir mis libros en España. Creo que eso no tiene, para las editoriales pequeñas, no tiene el más mínimo sentido. Es decir, comprar derechos, editar un libro, publicarlo para enviar a España 100 ejemplares, yo creo que es una falta de cierta responsabilidad de cara al lector, de cara al autor y de cara a tu propio oficio editorial. Y lo mismo me pasaría y me pasa a mí. Es decir, no creo que tenga ningún sentido que yo intente enviar 50, 100, 200 ejemplares de los fundamentos del libro de Bhaskar a México, sabiendo además que se va a vender a un precio que yo sería incapaz de pagar por él. Hay que buscar otras fórmulas de cooperación horizontal, de intercambio, de compartir gastos y de también intentar intervenir en nuestro entorno cultural, social y político. Es decir, si el libro de Bhaskar, que es un libro muy importante y creo que va a ser una gran referencia en estos años en el mundo de la edición, saliese al mismo tiempo en 3 países, en 3 de nuestros países, con su prólogo adaptado a cada uno de los países, etcétera, etcétera, sería un acontecimiento editorial, cultural e intelectual de primera magnitud, ¿no? Voy a seguir insistiendo en estas ideas, pero desgraciadamente me voy encontrando a amigos también en España que lo que quieren y su vocación es enviar 100 ejemplares a otros países, y yo creo que eso desde el punto de vista editorial y de responsabilidad cultural no tiene ningún sentido. Oye, pues hablando de la distribución, nos lleva a pensar, ¿hay un mercado para el libro sobre el mundo del libro, sobre el mundo editorial? ¿Existe un mercado? ¿Lo percibes así? Yo creo que sí, existe ese mercado y la prueba es que seguimos adelante con la colección y adelante con la revista. Porque yo creo que el público de una colección como Tipos Móviles no es solo, aunque sí principalmente, el sector, digamos, que tiene alguna implicación directa con la edición, con el libro, con la librería, ¿tal? Sino que hay otra serie de sectores, lectores, que también están interesados por estos libros. Es decir, ¿qué hay detrás de la industria cultural más importante de nuestros países? ¿Qué hay detrás de un libro? ¿Qué hay detrás de un creador trabajando, investigando, escribiendo? Por tanto, yo creo que sí hay distintos segmentos de lectores que pueden estar interesados y que están interesados, de hecho, en este tipo de obras. ¿Dónde, esta ya te la devuelvo, dónde encontramos un problema? Encontramos un problema, en España al menos, por ejemplo, en las librerías. El librero ve los libros de esta colección y automáticamente los pone en la sección técnica, económica, profesional. Cuando yo creo que son libros que tienen la ambición de llegar, como ensayos de actualidad, de historia, etcétera, de llegar a un público más amplio. Hemos hecho pruebas incluso en algunas librerías poniendo el libro al lado de ensayos de divulgación, ensayos en ciencias sociales, etcétera, y el libro se circula, rota y se vende. En cambio, si automáticamente lo encasillas como un libro profesional, creo que estás condenando obras importantes y que tendrían un mayor recorrido solo a los especialistas del género, ¿no? Bueno, Y esta es desde una luego, pequeña pulla a mis amigos libreros a los que tanto quiero y tanto estimo. desde luego que sí, gracias por la inclinación amorosa hacia las librerías y los libreros. Eh, yo lo que he visto a través de varios años, una parte de los años que llevo en el mundo del libro, cuando pensé en la formación para los libreros, ya hace 17 años, igual que a ti, muchos me dijeron, oye, esto no tiene futuro, ¿no? Estás dedicando tiempo importante de tu vida a algo que al final no va a servir de mucho.
Sin embargo, en la insistencia y en la presencia y reiterada participación de los libros en diferentes foros, diferentes espacios de reflexión, vemos que sí hay una necesidad formativa, es decir, esto nos lleva a pensar en el librero que se tiene que formar, pero también en el editor, que ya en otros países está teniendo esa formación profesional. Pero en el caso de Trama Editorial, eh, ese espacio que me decías tú cuando hablabas de libros técnicos en la formación, que tal vez lo están haciendo otras empresas editoriales, probablemente no sea el camino que tú vayas a buscar. Sin embargo, yo pienso que sí es importante que los libros que ustedes están produciendo sean una referencia para quienes están formando a través de cursos de educación continua o a través de posgrados, como existen en México y en otros países, y esa bibliografía a veces es importante que la tengamos muy, muy definida a nivel, por ejemplo, de fichas catalográficas, para que esos Sí. mismos libros puedan entrar pues a las bibliotecas, que necesariamente son los caminos más factibles para que quienes están interesados puedan acercarse al libro. De tal forma que a lo mejor valdría la pena que quienes estamos inmersos en este mundo, además de ver la parte comercial, también veamos la parte técnica a nivel de consulta en bibliotecas, porque lo que sí hay, aunque no hay dinero para comprar libros, lo que sí hay es que tienes que poner cierta cantidad de libros cuando salen nuevos en México, no sé en el caso el depósito legal como sea en España, pero ya los pones en manos de la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Ya el estar en la Biblioteca Nacional en México ya es un logro, independientemente de que puedan llegar a otras bibliotecas, ya sea privadas o públicas. Esa parte me parece importante y esto me lleva entonces a preguntarte, eh, ¿tú qué piensas con respecto a los libros que se han publicado por Trama Editorial, si pueden ser una referencia, un auxiliar o un material didáctico para la formación de libreros y editores? Yo creo que absolutamente. Yo creo que son un material que hay que conocer, que hay que manejar y que hay que interactuar con ellos. Mira, pensaba hace poco, nosotros sacamos hace un año, como recordabas antes, el libro este de Bhaskar y Phillips, Los fundamentos del libro, que es la traducción española del Oxford Handbook of Publishing. Es una obra muy ambiciosa y muy importante. Nosotros contratamos esta obra al cabo de unos meses de salir la edición en Inglaterra, pensando que seguramente habría muchísimas editoriales importantes interesadas en un libro de estas características y que lógicamente ya estaría contratado, etcétera, etcétera. Por una casualidad de la vida, pudimos hablar con la persona que lleva los derechos en Oxford University Press y nos dijo: nadie se ha interesado para su traducción al español. Y fue cuando lo contratamos, que me parecía un sinsentido porque es una obra con unos costes muy, muy altos y muy importantes, pero bueno, nos convencimos en la editorial de que iba a ser una obra de referencia en los próximos años. Y asumimos esa inversión, incluso desproporcionada para las dimensiones de la editorial Trama. Lo mismo nos ha pasado con un libro que sacamos dentro de un mes y medio en español, que yo creo que es el segundo libro que va a ser también referencia en nuestro sector, que es Las guerras del libro, de John Thompson. Lo mismo pasó con el libro de Thompson, es un libro de 600 páginas, fantástico, sobre la disrupción tecnológica en la industria del libro. A los pocos meses de salir la edición en inglés, bueno, pues casualmente preguntamos por los derechos y nos dijeron que nadie se había interesado por el libro de Thompson. Un profesor de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, que es fantástico, interesantísimo, viene a España cada 6 meses a dar conferencias, etcétera, etcétera, y nadie se había interesado por el libro. Y dice, bueno, tiene que ser una pequeña editorial cultural
unas dimensiones reducidas, quienes afronten estos proyectos, ¿no? Y en cambio, editoriales consolidadas, importantes, grandes, grupos editoriales, ni siquiera se interesan por los mismos. Pero volviendo Oye, a tu pregunta, sí, sí, perdón, adelante. no, que volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, yo creo que en nuestro caso, tanto esta colección de libros como los materiales que vamos publicando periódicamente en la revista, yo creo que deberían de ser de uso cotidiano para todos aquellos interesados en formar parte de este sector. Sí, es muy importante la actualización de conocimientos, efectivamente. Eh, yo quisiera preguntarte si nos puedes adelantar alguna pequeña reseña sobre las guerras del libro de John Thompson. Me suena a un tema muy interesante porque precisamente ahora que vemos que los conglomerados llamados así de los medios de comunicación se han apoderado en gran medida de la industria editorial y eso a lo mejor ha imposibilitado o ayudado en otros casos a la expansión del mundo del libro. Pero en este caso de las guerras del libro, no sé si nos puedes dar un pequeño adelanto sobre qué trata. Bueno, Thompson lo que hace es un recorrido desde los años 90 a la actualidad y una prospección al corto y medio plazo de lo que ha sido la disrupción tecnológica, sobre todo en la industria editorial. Es decir, sin olvidarnos o recordando, por ejemplo, que Google es de finales de los años 90, que Facebook empezó su actividad en el 2004, Amazon también es de los años 90, es decir, que estamos ante gigantes recientes que han intentado ir a ocupar todo el espacio. Y él, desde una posición muchísimo más optimista, dice, hombre, no es así. Tenemos que ser conscientes de que la industria del libro, como se conocía hace 100, 200, 300 años, no existe, ya no es eso, es un cúmulo de muchas situaciones distintas, donde convive el libro impreso, donde convive el libro electrónico, donde conviven los audiolibros, donde convive este nuevo fenómeno ahora de la autopublicación, donde cada uno puede autopublicarse su libro, es decir, donde ya esto se ha hecho muchísimo más complejo. Y bueno, nos da una especie de panorama de cómo están las cosas, por supuesto también la facilidad de las que nos hemos dotado gracias a las nuevas tecnologías en los procesos productivos de edición y publicación, y yo creo que con una mirada muy optimista dice, bueno, esto no es para tirarse debajo de la cama con un ataque de angustia, surgen nuevas posibilidades de publicar, de editar, de transmitir conocimiento, que es en el fondo lo más importante, y lo hace además desde una visión crítica con los grandes conglomerados, pero optimista para el universo del libro y la edición. Es una obra muy ambiciosa, son, como te decía antes, 600 páginas. Nos ha llevado un año hacer la traducción y los procesos de preimpresión. Y si no me han engañado en la oficina, esta semana entraba en imprenta. O sea que lo veremos en la FIL Guadalajara de este año. Seguro que sí. Y aprovecho estos minutos de autopromoción para, si hubiese algún editor mexicano interesado en coeditar el libro de Thompson en México, pues por supuesto que lo podríamos hablar y conversar. Excelente. Seguramente alguien ya te escuchó y se Sería va a interesar. sería una manera para que el libro llegara rápido, pronto, fácil y barato a México. Desde luego que sí, además un tema tan importante y que hoy seguramente todos tenemos en mente analizar y reflexionar sobre él, a pesar de muchas de las cosas que se digan. Y en este caso, con un investigador como John Thompson, es muy importante poder ver qué es lo que él está reflexionando. Bueno, pues mira, casi estamos por concluir. Manuel Ortuño, ¿cómo te despides? ¿Qué nos puedes platicar sobre el futuro del libro? Si acaso puedes adivinarlo o lo tienes claro o ya te parece que está muy cercano. ¿El fin del libro cercano? No, te En pregunto a ti. absoluto, en absoluto, en absoluto. No, yo presumo de tener más claras las preguntas que las respuestas, ¿no? Por lo tanto, son preguntas que pues, todos los que vivimos en este
en torno a todos los que nos interesa el entorno, nos las estamos haciendo continuamente. Yo soy optimista en el sentido de que se están dando muchas transformaciones de todo tipo. Se están dando en el mundo de la librería, en el mundo de la distribución y la difusión, en el mundo de la edición. Estamos viviendo continuamente cambios y transformaciones. Yo creo que aquellos editores que sepan ir surfeando, irse acomodando a estas transformaciones, les va a ir bien y saldrán adelante. En el caso concreto de nuestra editorial, pues tenemos todavía energías para un buen rato. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa. Queremos entrar, por supuesto, estamos haciendo ya edición digital y electrónica, pero queremos entrar porque nos lo están demandando a probar el mundo del audiolibro. Es decir, todo aquello que sean posibilidades, medios, instrumentos para transmitir el conocimiento, deben de ser válidos y deben de ser parte de nuestra responsabilidad como editores. Claro que sí. Pues totalmente de acuerdo contigo y gracias por compartirnos esta reflexión. ¿Dónde pueden encontrar tus libros? ¿De qué manera puede el público interesado acercarse, adquirirlos, ya sea a través de tu página, a través de tu tienda virtual o de las librerías que hay en México o en América Latina? Pues mira, los libros se pueden adquirir, por supuesto, en nuestra página web, trameditorial.es. Se pueden comprar en los distribuidores internacionales y aunque hace ya 3 años que no enviamos novedades a México, esperando encontrar posibilidades de coedición con algunos colegas, sí nos consta que hay libros de trama pues, en las librerías El Sótano, la distribuidora Colofón, las grandes librerías del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México. Ahí se pueden encontrar los libros. Pero vamos a seguir insistiendo a ver si encontramos contrapartes, colegas que se quieran meter en proyectos de coedición de libros nuestros para México y, por supuesto, de libros mexicanos en España. Desde luego que sí, y esperamos que haya una respuesta afortunada, independientemente del trabajo que veo que haces con mucha frecuencia en la difusión y promoción de tu fondo editorial, y que cada año te veo trabajando intensamente en la mesa de su stand ahí en la FIL Guadalajara, compartiendo el espacio con Arce, precisamente, que Sí. ese es otro tema. ¿Cómo va Arce? ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, la Asociación de Revistas Culturales va bien, con muchísimas turbulencias, porque nos han tocado unos años muy duros para lo que son las revistas de pensamiento y cultura, al menos en España. No se te escapa que las revistas culturales son proyectos muy vocacionales, son proyectos muy pequeños, son proyectos quizás con cierta falta de profesionalización, que han sufrido mucho en estos años, no solo con la crisis económica de hace 10 años, que ya fue importante, sino lo que ha sido hace 2 años y medio ya pierdo la referencia histórica, la pandemia, los confinamientos, etcétera. Todo esto ha afectado muchísimo a las revistas de este tipo. Al mismo tiempo, en paralelo, en España se vienen cerrando desde hace ya unos años los kioscos de prensa que había en las calles. Eso se cierra. La prensa ha optado por proyectos cada vez con mayor importancia digitales. Por lo tanto, los kioscos que antes eran habituales ver en las ciudades españolas ya no están. Van desapareciendo y eran un buen escaparate también para las revistas culturales. Y ahora lo que estamos intentando es que ese lugar que ocupaban antes los kioscos, pues por lo menos una red de librerías interesantes, independientes, dediquen un espacio a las revistas culturales. Entonces estamos también en momentos de cambios y de transformaciones muy importantes. Pues muchas gracias, Manuel Ortuño, director de Trama Editorial. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta conversación a través de Diálogos en la UNICAL, Universidad de las Ciencias y Artes del Libro, y nos sentimos muy satisfechos de haberte tenido en este programa. Esperamos verte pronto y sobre todo compartir ese libro que nos acabas de anunciar que ya vas a publicar próximamente. Pues muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos nuestros amigos libreros y editores.
sobre todo en especial a quienes nos están viendo esta tarde y que les agradecemos mucho su compañía. Muy buenas tardes y muy buenas noches para ti. Muchas gracias, Arturo. Un gusto y un placer. Gracias.